oyente, en este programa estaremos tratando el tema titulado La auténtica prosperidad, que debería conocer y entender todo creyente, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. La auténtica prosperidad es la bendición de Dios en toda su plenitud y sobreabundancia, en todo y para todo. Es mucho más que cosas tangibles o visibles. Es tener y estar en la providencia divina, el suministro espiritual de Dios, mediante su mano protectora. El amor completo, la paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento, el gozo interior, la libertad plena, la esperanza contra esperanza y la confianza en Dios son satisfacciones plenas que solamente un espíritu elevado, un espíritu superior puede experimentar. Solamente una persona que ama a Dios y vive en plena comunión con el plan divino puede conocer a fondo la realidad de la verdadera abundancia y plenitud espiritual. Como consecuencia de recibir la protección divina o la auténtica prosperidad diariamente, se forma la gratitud manifiesta, la adoración y la alabanza a Dios, que nos conducirá invariablemente a la generosidad. Entonces estaremos dispuestos a dar sin temor, porque habremos descubierto que la verdadera prosperidad y providencia se evidencia dando. Aprenderemos que cuando damos con alegría, con desprendimiento, es porque nuestra nueva naturaleza espiritual así lo determina, y que como hijos e hijas de Dios nos asemejamos a nuestro Creador, quien siempre está dando. Leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Existe una revelación en el espíritu del hombre que viene directamente del Espíritu de Dios, que todo lo escudriña o desmenuza en su esencia, que establece la generosidad desprendida como la de Dios, que no escatimó en dar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación para el perdón de los pecados. La generosidad desprendida es la revelación del dar. Dios pone en nuestro espíritu el querer como el hacer generosidades, el ser dador alegre, el ir la segunda milla, el entregar no solo el manto sino también la túnica, dar sin esperar nada a cambio, solo por el gozo de dar, de abundar en generosidades o buenas dádivas. Todo creyente debería recibir esta revelación de generosidad desprendida y poder experimentar la dimensión de vivir con un espíritu superior, como el profeta Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y muchos otros héroes de la fe que contiene la palabra de Dios. Dar no depende de lo que tengamos, sino en qué y en quién hemos creído.
El dar nos hace estar conscientes de la presencia de Dios a cada instante y cómo Él suple nuestras necesidades, por lo cual se forma en nuestro espíritu la alegría y la bendición de suplir las necesidades de otros, que es una satisfacción espiritual intangible que llena todo nuestro ser. Viene la siguiente pregunta: ¿damos porque siempre tenemos? ¿O tenemos porque estamos dando? Repito, ¿damos porque siempre tenemos? ¿O tenemos porque estamos dando? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, leemos lo siguiente: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida que midan a otros, les medirá a ustedes. Den y se les dará. Si buscamos pretextos y excusas para no dar, veremos que nunca saldremos a flote, porque el secreto de la bendición a manos llenas es la auténtica prosperidad, que está en el principio de devolver parte de lo que hemos recibido, y en ese proceso se descubre que entre más se da, más se recibe. Y esto consiste la verdadera prosperidad. Es un ciclo de bendición: dar para recibir y volver a dar para recibir. El que critica a los que dan es porque no ha aprendido a dar. El que critica a los que piden es porque no dan. Se debe dar con un corazón generoso, diezmar y ofrendar con alegría y sin legalismos o pretextos. Es un estilo de vida que refleja la revelación de la generosidad y la providencia divina. Quien espera tener de más para un día poder diezmar y ofrendar y tener mucho para entonces compartir con los necesitados, nunca alcanzará la plenitud de la bendición de Dios, porque su corazón no es recto ni generoso. Se encuentra sumido en tinieblas. El velo del entendimiento lo tiene entenebrecido por la falta de revelación. Desafortunadamente, aún en la comunidad de cristianos, no siempre el principio de la generosidad funciona a cabalidad, pues hay una gran cantidad de personas que dicen amar a Dios, pero son egoístas y orgullosos. Nunca dan, y si acaso alguna vez dan, es para ser vistos o por cierta culpabilidad. A veces dan por obligación o dan a cambio de algo. Ponen medida a su dar. Es decir, dan de acuerdo con su criterio equivocado, por lo cual serán medidos por el Espíritu Santo cuando tengan una necesidad. Son muchos los que prefieren hacerse los desentendidos en cuanto al diezmo y dejan que sean otros los que sostengan el ministerio. Y no se dan cuenta que diezmar es una manera de poner en primer lugar a Dios, quien nos bendice con toda bendición espiritual y material. En 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 14, leemos lo siguiente: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y vemos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia o favor no merecido, que se experimenta al ser generosos, recibiendo más favor para dar más bendiciones. Si usted desea la bendición de Dios, comience a diezmar y a ofrendar. Sea generoso. Póngase en el lugar del necesitado. Razone el alcance de su dar y añada de ser necesario. Hay un desafío que Dios nos hace a través del profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 10 de su libro, contenido en la Biblia, que una gran mayoría de buenos hermanos y hermanas pasan por alto, donde leemos: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Los diezmos se dan en donde nos alimentamos de la palabra de Dios. Las ofrendas se dan a discreción del ofrendante. Sembrar en la casa de Dios es sembrar en nosotros, en ti, en tu familia, en la iglesia. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, leemos lo siguiente: lo que dice el Señor: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor acá nos está estableciendo que su casa, su templo, su iglesia debe de estar completamente bajo su ministro. Y los encargados de suministrar a la obra de Dios somos cada uno de los creyentes. Cuando no cumplimos con estos principios de parte de Dios, ¿cómo esperamos que en nuestra propia casa haya alimento? Que en nuestra propia casa venga la bendición y podamos cumplir y cubrir todas nuestras necesidades. En 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente acerca del principio de la multiplicación. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Jesús dijo:
Más bienaventurado es dar que recibir. Y ciertamente aún Jesús elogió a aquella pobre viuda que dio más allá de sus posibilidades, diciendo que mucho había dado de lo que le sobraba. Mas aquella mujer de su pobreza dio todo lo que tenía, lo cual era para su sustento. Eso lo vemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos 41 al 44. Muchos de nosotros, al igual que el joven rico, no podríamos seguir a Jesús porque lo que tenemos pesa mucho y tampoco estamos dispuestos a deshacernos de lo que tanto nos ha costado. Se nos olvida que todo lo que tenemos lo hemos recibido y creemos que dar es perder. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente: honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. La fe que ponemos delante de Dios para poder realizar toda su obra y para poder dar y ofrendar debe de ir más allá de nuestro entendimiento. Debemos de tener una fe allá, más allá de nuestro entendimiento. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículos 20 y 21, nos recuerda lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso y hace todas las cosas, aunque nuestra mente tal vez no quiera aceptarlo. El Señor no es un Dios de escasez, de lo suficiente, ni de la abundancia, sino de la sobreabundancia. Y tú y yo tenemos el poder para que haga mucho más de lo que pedimos o entendemos, solo creyendo. Pedir es espiritual y el poder de la fe que lleva uno dentro, que llevas dentro, te capacita para recibir. Dios es misterio y revelación. Hay muchas cosas que no comprendemos de Dios, pero aceptamos, como por ejemplo, el poder de la unción, los milagros, la sanidad divina, la palabra profética, la gracia o favor no merecido, el poder de la oración, la fe como el grano de mostaza, el amor de Dios en todas sus dimensiones, la ley de la siembra y la cosecha son ejemplos de ello. Intentar comprender a Dios te limita porque Él quiere darte más de lo que entiendes y deseas. El Señor me da unción y la comparto, aunque no la comprendo. No pretendo que mi cerebro abarque al Creador de los cielos y la tierra, que es capaz de resucitar a los muertos. Sería demasiada prepotencia y arrogancia intentarlo. De la misma forma como recibimos sin comprender, debemos dar, demostrando ser cristianos maduros que sembramos generosamente, aunque no entendamos todo sobre el sembrar. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento
o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Quién se concentra en comprender y no cosecha? Repito, quien se concentra en comprender y no cosecha, muere de hambre, porque no da fruto. Nuestro razonamiento es muy limitado. Son más las cosas que ignoramos que las que conocemos. El milagro de la vida en el vientre materno y la creación del universo son misterios insondables que nos revelan la grandeza de Dios. Él hace todo. No sabemos cómo, pero lo hace. Así que no te preocupes por las críticas de personas que no entienden nuestra fe, porque lo que nos diferencia de ellos es que obedecemos aún sin comprender. Caminar con los ojos puestos en el Señor no es ignorancia, sino evidencia de que tenemos un razonamiento superior. Si nos afanamos por entender, terminaremos llenos de conocimiento, pero sin revelación. Hay que sembrar para poder cosechar. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 6, continúa diciendo: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. En la Biblia, al día dice: persevera en la siembra, porque no sabes cuál semilla germinará. Quizás germinen todas. La ley más poderosa sobre la tierra es la de la siembra y la cosecha, porque de ella depende nuestra subsistencia. Ofrendar es una siembra poderosa, y más aún si el objeto es construir el templo donde se adorará al Señor. Aunque no te des cuenta, tú siembras para construir otros templos, a los deportes y al consumo. Por ejemplo, cada vez que visitas un centro comercial o un estadio y gastas tu dinero, estás aportando para la construcción de otros lugares similares. Los judíos, antes de salir de la esclavitud, construyeron pirámides para los egipcios y aún no habían edificado para el Señor. Pero tú ya fuiste liberado por la sangre de Cristo. Así que debes honrar a Dios por cuanto te ha dado generosamente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles, acuérdate de dar a la obra de Dios y a tu iglesia. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.